Ustedes van a pensar, bueno, ¿y por qué trae ese aparato el diácono, verdad? Que ir a jugar aquí con nosotros, ¿verdad? No sé si funciona así porque está como medio así de lado. Bueno, ¿verdad? ¿Sí se oye, verdad? Ah, bien. Bueno, eso pues se están portando mal. ¿Verdad? Afuera, ¿verdad? El chacal. Ah, bien. Bueno. Sí. Bien, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Con la enseñanza de esta noche y pidiéndole siempre a Dios y al Espíritu Santo que nos vaya iluminando en este momento, pero especialmente cada uno de nosotros, ¿verdad? Me incluyo, ¿verdad? Entre ustedes, yo también me incluyo. El Señor que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones, nuestros oídos, el entendimiento, que podamos asimilar ese mensaje que Él tiene preparado para nosotros. Pero especialmente, ¿verdad? Después de haberlo entendido, lo podamos poner en práctica. De nada sirve que escuchemos grandes mensajes, palabras bonitas, frases bien hechas, bien estructuradas, si después de eso fueron solo palabras que el viento se las llevó. Entonces de nada sirve que una persona se pare aquí al frente y hable bien si simplemente las palabras pasan desapercibidas. La palabra de Dios no puede pasar desapercibida. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica, entenderla y ponerla en práctica. Eso es lo que nos diferencia, ¿verdad?, de los protestantes. Porque los protestantes dicen solo, ¿verdad?, las escrituras, nada más. Y no hay obras de caridad, ¿verdad? No hay, ese era el pensar, ¿verdad?, especialmente de Lutero. Solo escritura, nada más. No hay obras. Entonces, ¿verdad?, no se puede quedar solo así. Entonces, por eso es muy importante. Póngale atención a la enseñanza, pero póngala en práctica. Eso es lo principal. Entonces, pidámosle al Señor eso, ¿verdad?, de que podamos poner en práctica el mensaje. Bien. Qué bonita campanita que me conseguí. Y usted va a decir, ¿por qué el diácono se va a pasar tocando la campana cada rato? Se lo dejo para que vaya pensando, ¿verdad? ¿Por qué el diácono tocó la campana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, después les cuento el cuento. Bien, de Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y es el evangelio del día de hoy, ¿verdad? Es sencillo. Ya fíjense que ya no me complico la vida. Cada día trae su evangelio. Y entonces ya tomo el evangelio del día. No tengo que estar buscando qué tema, qué evangelio, qué no. Vamos con la liturgia. Entonces, los que fueron a la misa el día de hoy saben, ¿verdad? Y escucharon ya al Padre explicar. Y los que no fueron a misa lo van a escuchar hoy. Bien, dice, nos ponemos de pies para escuchar el evangelio. Al bajar del monte le seguía una gran multitud. En esto se le acercó un leproso, se postró ante él y dijo: Señor,
si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano, le tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Al instante quedó limpio de la lepra. Entonces le dijo Jesús: mira, no lo digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Bien. Está bonita, ¿verdad? Suena bien bonito la campanita. Apareció allí en la sacristía. Yo vine la noche de hoy pensando dónde voy a sacar una campana, porque allá en el trabajo tengo una muy bonita, pero estaba un poquito sin brillo y dije, la voy a arreglar para hoy por la noche, ¿verdad? Para estar tocándola. Pero sucede que digo, la arreglé tan bonito y la pinté tan bonito, ¿verdad? Que no se secó la pintura. Entonces me vine sin campana. Y entro aquí y qué sorpresa, qué campanita tan bonita, ¿verdad? Y suena maravilloso. Bien. El Señor Jesucristo baja del monte. Le seguía una gran multitud. Se le acercó un leproso. Y mire qué bonito, ¿verdad? El leproso, porque el leproso no llega demandando, no llega, no sé, él llega con una humildad increíble y dice estas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dice, mire, porque a veces nosotros también no sabemos pedir. A veces yo creo que nosotros la forma en que pedimos las cosas, a veces como que están como mal pedidas, ¿verdad? Y eso a veces pasa mucho, fíjese, cuando oramos con Dios, no sabemos pedir las cosas. A veces vamos demandando. Como que somos grandes personas y, ¿verdad? Y como que tenemos ese estatus así alto que no tiene que dar lo que yo quiero. O a veces pedimos lo que es equivocado, ¿verdad? Pero este leproso le dice: Señor, mire, primero, Señor, ¿verdad? Lo reconoce. Señor, quiero que entiendan que cada vez que aparece la palabra Señor en la Biblia es porque fue tomado, ¿verdad?, del griego, que quiere decir Kyrios. Kyrios eleison, Christe eleison, Kyrio eleison, ¿ok? Señor, Señor. ¿Por qué empleaban esa palabra los judíos, Señor? Porque ellos no querían decir el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es muy santo. ¿Quién como Dios? ¿Quién se va a atrever a decir el nombre de Dios? ¿Verdad? Y entonces ellos dispusieron, bueno, como no podemos decir el nombre de Dios, lo vamos a tratar como el Señor. Entonces usted se va a dar cuenta que inclusive en el Antiguo Testamento ya aparece el Señor, ¿verdad? Porque no se animaban a decir el nombre de Dios. Y muy lindo. El leproso reconoce quién es Jesús.
Dice: Señor, si quieres, puedes limpiar. Y eso es lo bonito, la sencillez, la humildad con que pide. Y el Señor Jesucristo dijo: sí quiero. Y lo toca. Este es un leproso. Un leproso. En el tiempo del Señor Jesucristo, queridos hermanos, el leproso es una persona que cuando es declarada leprosa por el sacerdote, prácticamente es declarada muerta ante la sociedad. Leproso, muerto a la sociedad. Tanto así que lo tenían que sacar de su casa, de su familia, del pueblo afuera, y lo mandaban, claro, a un lugar donde solo habían leprosos. Pero había un gran problema con esto de la lepra, que el que decidía si él era leproso o no era el sacerdote. Y a veces confundían la lepra con otras enfermedades. Confundían la lepra tal vez con lo que ustedes conocen, la psoriasis que padece gente, o enfermedades de la piel, inclusive alergias. Alguien que aparecía con una alergia, el sacerdote podía equivocarse y decir lepra. Y entonces esta persona que no tenía esa enfermedad de la lepra, si decía el sacerdote no, lepra, lo sacaban de la casa, lo mandaban donde los leprosos, y allá sí iba a agarrar la lepra. Muertos ante la sociedad. Cuando el Señor Jesucristo oye a este leproso, la forma en que le pide: si quieres puedes sanarme, Jesús inmediatamente lo toca, prohibidísimo en el tiempo. En el tiempo del Señor Jesús, prohibido tocar a un leproso. Primero, porque te vas a contagiar. Segundo, porque es considerado leproso, por lo tanto, impuro. Y entonces tocar a alguien impuro le pasaba a uno la impureza. Y yo digo, mira, si yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero qué maravilloso, qué maravilloso. El Señor Jesucristo le están diciendo, ¿verdad? Porque Él sabía las leyes, sabía no se puede tocar a los leprosos. Inclusive, ¿sabe usted que el leproso no podía acercarse a los pueblos? Corrían el riesgo de ser apedreados cuando se acercaban. Apareciera un leproso ahí de repente donde estaba un grupo de gente, olvídese, podían matarlo. Y lo maravilloso del Señor Jesucristo, el creador del universo, el Señor Jesús, pone la mano y lo sana. Qué increíble. Qué momento ha de haber sido ese.
Hay unas historias que cuenta María Valtorta, ¿verdad? Esa gran mujer, ¿verdad? Que una vida tan santa, donde cuenta ella que hay unos leprosos que aparecen pero van que ya, porque el problema, ¿sabe cómo es la lepra? Se va pudriendo la piel, va perdiendo las extremidades. Les puede dar en la cabeza y se caen los pedazos de pelo y queda el hueso pelado, ¿eh? O la cara, pierden la nariz. Es horrible. Y todavía hay leprosos. La lepra todavía existe, aunque ya hay formas de curarla. En los siglos XIV y XV, cuando ya se supone que la gente está un poquito más sofisticada, ¿verdad? En aquel entonces, dispusieron una ley que había que declarar a los leprosos como muertos ante la sociedad. Y todos aquellos que eran leprosos tenían que llevar una campana colgada del cuello, o tenía que llevar lo que le llaman clappers. No sé si ustedes saben qué es eso. Son dos tablas así delgadas que se ponen, que cuando usted las golpea juntas suenan fuerte. Y tenían que ir gritando: leproso. Y entonces la gente tenía que abrir paso para que el leproso pudiera pasar. Mire cómo eran las cosas. Para el año de 1800 y pico, 1850 creo yo que es más o menos. Sí, más o menos el 1850, 1860 y pico, algo así, 65. Sucede que en la isla, en una de las islas de por allá una isla que se llama Molokai, ¿verdad? Que está en el Pacífico. Sucede que en esa isla empezaron a mandar a todos los leprosos para allá, porque ya no los querían en las ciudades y los mandaban para ahí, para Molokai. Y entonces, allá están los leprosos muriéndose, pero no hay nadie que vaya y los atienda. Entonces en Bélgica, el obispo de Bélgica dispuso que no, que iba a mandar a un sacerdote, por lo menos a uno, a la isla, para que se encargara de cuidar a los enfermos de lepra, por lo menos que les diera, ¿verdad?, los sacramentos, la Santa Comunión. Entonces mandan a un hombre que se llama Damián, el padre Damián de Molokai. Se ganó el nombre Molokai. El padre Damián de Molokai estuvo trabajando constantemente con los leprosos. Y le dijeron, ¿verdad? Porque el obispo le dijo: mira, es viaje de una ida, no hay regreso. Yo voy. No tuvo miedo y fue. Y le dijeron: y no puedes tocar a los leprosos. Y llegando él ahí a la isla y le presentan a los leprosos, y él sintió una ternura tan grande por los leprosos. Y lo primero que hace que se tira al suelo donde hay uno y lo toca. ¿Cómo estás? Y no los podía tocar.
Padre Demian empezó a trabajar con esta gente, empezó a pedir alimentos, medicinas, gente que viniera a ayudarle, porque eran muchos, y él solito en esta isla trabajando con ellos. Y mandaba escribir cartas. Y llegaban las cartas donde el obispo de Bélgica. Y él decía, sí, voy a tratar de ver qué hago. Y poco a poco le empezó a mandar medicamentos. Le empezó a mandar alimentos. Empezó a mandar madera, porque ni siquiera había madera, para poderles construir un lugar donde dormir, donde vivir. Y él pedía, por favor, mándame a alguien que me venga a ayudar, es demasiado el trabajo. Finalmente, pero esto ya es casi al final de la vida de San Demian, las hermanas de la Caridad de Nueva York llegaron a Molokai para ayudarle al padre Demian, cuando el padre Demian ya tenía lepra. Y esto es, yo les estoy hablando, esto más o menos en los años finales de los años 1800, cuando sucedió esto. Una cosa, el padre Demian anhelaba constantemente, porque fueron más o menos como unos 15 años que él estuvo allá en la isla de Molokai. Y lo que él deseaba era la santa confesión, porque no había más sacerdotes en la isla. Y él le mandaba a escribir al obispo, por favor, señor obispo, yo necesito hacer mi confesión. Mande a alguien, por favor. Ningún cura quería ir. En una ocasión que llevaron suministros, ¿verdad?, de medicinas, y llevaron comida y más madera, se fue el obispo en el barco y se quedó, claro, ahí a la orilla, arriba del barco. Cuando supo San Demian que el obispo estaba en el barco, tomó una lanchita y se fue remando hasta donde estaba el barco, y desde allá le empezó a gritar, señor obispo, señor obispo. Y salió el señor obispo a verlo por abajo. Necesito la confesión, señor obispo. Tengo ya mucho tiempo de no hacer mi confesión, muchos pecados. Bueno, hijo, le dijo, pues hagamos lo mejor que podamos, tú desde allá y yo desde aquí. Y así hizo su confesión San Demian. Qué maravilloso. En esta vida sigue habiendo lepra. Y hay otra lepra que ustedes tal vez no han escuchado y no la conocen. Y esa lepra es el pecado. Hay mucha gente llena de lepra y se está muriendo en vida. Lo peor, que no buscan a dónde ir a hacer su confesión, teniendo la oportunidad de poderlo hacer. ¿No es verdad que esta campanita la deberíamos de cargar muchos? Y deberíamos de ir gritando por las calles.
Leproso. 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 Y yo tenía un maestro que cuando empezaba el año escolar entraba de esta forma a la iglesia y a la escuela y gritaba constantemente, leproso, y caminaba en todo el salón, que era así como este largo, y todos salían allá afuera y él, leproso. La gente no entendía. Ahora ustedes ya entienden. Todos somos leprosos y necesitamos campanitas por montones. Necesitamos, queridos hermanos, hacer lo que hizo el padre Demian. Gritarle: señor obispo, necesito la confesión. No me he confesado en tantos años. Queridos hermanos, es muy bonito escuchar palabras bonitas, mensajes bonitos, pero si no se ponen en práctica, de nada sirve. Puede alguien venir y hablar precioso y hacerlo saltar aquí de alegría y hacerlo sentir, ¡ay, qué rico! Pero si el mensaje no lo ponemos en práctica, de nada sirve. El Señor les bendiga, les regale una noche muy linda. Nos ponemos de pies, vamos a orar.